Si estás aprendiendo español y quieres aprender a pronunciar la Y y la doble L, casi todos los libros te dicen lo mismo, que se pronuncian igual que la Y inglesa en palabras como yes, beyond y yellow. Pero si tú sigues ese consejo, vas a sonar gringo. El sonido de la Y la doble L españolas en realidad no existe en inglés. Si tú pides a un hablante nativo de español que pronuncie Fiji, el sonido de la Y que vas a escuchar es una consonante fricativa, o sea, un ruido de fricción. Escucha de nuevo. Fiji. Para producir este sonido, la lengua está en una posición similar a la I, pero sube un poco más y esto deja menos espacio para el paso del aire. El aire pasa produciendo fricción, como cuando pasas papel lija sobre madera. Quizá para tus oídos este ruido de fricción suene como la S de vision y pleasure, pero la posición de la lengua es diferente. Para producir la S de vision, la lengua está en posición postalveolar. O sea, la punta y la parte frontal de la lengua están en la parte posterior del borde alveolar. Pero cuando pronunciamos la Y de Fiji, la punta de la lengua está en los dientes inferiores y el medio de la lengua se acerca al paladar. Ahora, ¿por qué digo que vas a sonar gringo si tratas de usar la Y inglesa? Porque si haces esto entre vocales, terminarás produciendo un sonido demasiado suave, similar al final de los diptongos ingleses I, A, OE. El resultado es que terminas pronunciando ella, lo cual suena súper gringo. La pronunciación nativa es ella con un poquito de fricción. Algunos extranjeros incluso eliminan por completo la consonante y en palabras como tortilla. La pronunciación gringa es tortilla, sin fricción. La pronunciación nativa es tortilla, con un poquito de fricción. Es cierto que a veces vas a escuchar a hablantes nativos de español pronunciar palabras como ella con muy poca fricción o nada de fricción. Por ejemplo, ella. Pero esta pronunciación relajada no es la pronunciación típica o neutral. Es el extremo suave del rango de sonidos que los hablantes nativos usan. Incluso los que suelen usar este sonido suave lo alternan con sonidos más fuertes, especialmente al inicio de una frase. De hecho, puedes hacer este experimento. Busca un hablante nativo de español que no sepa inglés y pídele pronunciar la palabra inglesa yes. La mayoría va a pronunciar la Y con fricción, variando entre yes y yes. Este simple experimento demuestra que la Y española definitivamente no es igual a la Y inglesa de yes. Si quieres aprender a pronunciar la Y española de forma neutral, aquí tienes una lección detallada sobre este tema. Esta lección es exclusiva para miembros del canal. Únete como miembro para verla.